Ella era mi puerto seguro, hasta que encontré el video que me hizo querer arrancarme los ojos y quemar cada recuerdo de los últimos 10 años. Mi nombre es Mateo, 32 años. Llevaba 10 años con Elena, 7 de ellos casados. Éramos esa pareja que todos envidiaban, no por el dinero, sino por la conexión. Yo soy profesor de literatura y ella es enfermera pediátrica. Nuestra casa siempre estaba llena de libros, música y esa sensación de que, sin importar lo que pasara afuera, aquí estábamos a salvo. O eso creía yo, mientras vivía en la ignorancia más absoluta y patética. Todo empezó con un estúpido ruido. Elena estaba en el turno de noche y yo me quedé despierto corrigiendo exámenes. Su viejo ordenador portátil, que ella solo usa para guardar fotos y archivos personales, empezó a emitir un pitido constante desde el despacho. ¿Era una alerta de disco duro lleno o un error de sistema? No lo sé. Entré para apagarlo y que no me distrajera. Al mover el ratón para cerrar las ventanas, vi que había una transferencia de archivos a medio terminar hacia una nube privada. Había una carpeta titulada simplemente Recuerdos. Pensé que serían fotos de nuestras últimas vacaciones en la costa. Con una sonrisa nostálgica, hice doble clic. Lo que vi no fueron paisajes. Eran miniaturas de videos. En la primera imagen, vi a Elena. Estaba en una habitación de hotel que no conocía, llevando una lencería que yo nunca le había visto. Estaba riendo, pero no era su risa dulce, era una risa ronca, excitada, una risa que me atravesó el pecho como un cristal roto. Hice clic en el video más reciente, de hace apenas 3 días. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi cuerpo empezó a temblar de una manera que no podía controlar. En la pantalla, mi esposa estaba con otro hombre, pero no era un desliz borracho de una noche. Se llamaban por nombres cariñosos. Él la sujetaba con una familiaridad que solo se consigue tras meses, o años, de intimidad. Dile que te quedarás más tiempo en el hospital, decía él en el video, besando su cuello. Mateo es tan predecible que nunca sospechará. Es un tonto, respondía ella, soltando una carcajada mientras se entregaba a él. Es tan bueno que me da asco a veces. Necesito esto para no volverme loca con su amabilidad. Me caí de la silla, literalmente. Me quedé en el suelo, jadeando, con la frente apoyada en la madera fría del piso. Sentí una náusea violenta y tuve que correr al baño para vomitar. No era solo el engaño físico, eran sus palabras. Tonto, asco, predecible. Cada palabra era un latigazo que despedazaba la imagen de la mujer que yo amaba. Me miré al espejo y no me reconocí. Tenía el rostro desencajado, las manos manchadas de mi propio malestar y los ojos inyectados en sangre. La tristeza duró poco, fue devorada por una ira tan pura que sentí que podría quemar la casa entera con solo desearlo. Fui al armario y saqué sus maletas. No las abrí con cuidado. Las tiré sobre la cama y empecé a arrancar su ropa de los cajones. Lloraba mientras lo hacía, un llanto ronco, animal, que me desgarraba la garganta. Tiré sus vestidos, sus libros, sus zapatos. Cada objeto que tocaba me recordaba a una caricia falsa, a una mentira susurrada al oído antes de dormir. ¡Maldita seas! Grité al vacío de la habitación, golpeando la pared hasta que mis nudillos empezaron a sangrar. 10 años de mi vida por esto. Eran las 3 a.m. Ella llegaría a las 7 a.m. Tenía 4 horas. 4 horas para decidir si iba a ser el tonto predecible que ella tanto despreciaba o si iba a convertirme en la pesadilla que nunca vio venir. Esas 4 horas fueron el infierno en la tierra. Me senté en el suelo de la sala, rodeado por las maletas que había llenado con rabia ciega. Mis manos, con los nudillos hinchados y amoratados por el golpe a la pared, no dejaban de temblar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el video, escuchaba su risa. Es tan bueno que me da asco. Esa frase se repetía en mi cabeza como un disco rayado, destruyendo cada recuerdo feliz de nuestra década juntos. A las 6:45 a.m., escuché el sonido de su coche estacionándose fuera. Mi corazón empezó a latir con una fuerza violenta, golpeando mis costillas. Me puse de pie, pero mis piernas se sentían como gelatina. Me obligué a respirar, tragándome el nudo de llanto que tenía atorado en la garganta. No quería que me viera llorar, pero las lágrimas caían solas, calientes y amargas. La llave giró en la cerradura. Elena entró, con su uniforme de enfermera impecable, luciendo ese aspecto de cansancio heroico que yo tanto había admirado. Mateo, ¿qué haces despierto tan temprano, amor?, preguntó, dejando sus llaves en la mesa del recibidor. No respondí. Ella caminó hacia la sala y se detuvo en seco al ver las maletas y mis manos ensangrentadas. Su rostro pasó de la confusión al miedo en un segundo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, Mateo? Tus manos. Intentó acercarse, extendiendo esas manos que, hasta ayer, eran mi refugio. No me toques, crují. Mi voz no sonaba como la mía, era un sonido gutural, cargado de un odio que me asustó a mí mismo. No vuelvas a ponerme una mano encima en tu maldita vida. Ella retrocedió, parpadeando con inocencia fingida. ¿De qué hablas? ¿Qué hice? Estás asustándome. ¿Te doy asco, Elena?
solté, y las palabras salieron acompañadas de un sollozo que no pude contener. Soy tan bueno que te dan ganas de vomitar. Es por eso que necesitas a ese tipo para no volverte loca. El color abandonó su rostro de golpe. Sus labios empezaron a temblar y sus ojos buscaron desesperadamente una salida, una mentira, algo que la salvara. Pero no había nada. Mateo, yo, puedo explicarlo, no es lo que parece, empezó a decir, con esa voz de enfermera que intenta calmar a un paciente. No es lo que parece, grité, y mi voz retumbó en las paredes de la casa. Vi el video, Elena. Vi cómo te reías de mí mientras él te tocaba. Vi cómo planeabas tus mentiras para quedarte más tiempo con él. 10 años. Te di 10 años de mi vida, te cuidé cuando estuviste enferma, celebramos cada logro juntos, y todo era una maldita actuación. Me desplomé en el sofá, cubriéndome la cara con las manos, llorando sin consuelo. Era un llanto de niño, de alguien a quien le han arrebatado el suelo bajo los pies. La angustia era tan física que sentía que el pecho se me partía a la mitad. ¿Quién es él? Pregunté entre sollozos, levantando la vista. ¿Desde cuándo? Es un médico del hospital, se llama Marcos, susurró ella, empezando a llorar también. Empezó hace un año, yo no quería que pasara, Mateo, te lo juro. Estaba estresada, me sentía sola con los turnos de noche y él estaba ahí, sola. Me puse de pie de un salto, la ira regresando para quemar mis lágrimas. Yo estaba aquí esperándote con la cena caliente, yo te llamaba cada noche para decirte que te amaba. Tú no estabas sola, Elena, estabas aburrida del amor. Querías la basura, querías el engaño. Caminé hacia las maletas y las pateé hacia la puerta. Lárgate, vete con tu médico, vete a reírte de lo predecible que soy en su cama, pero de aquí te vas ahora mismo. Mateo, por favor, es nuestra casa, no tenemos por qué hacer esto así, suplicó ella, intentando agarrar mi brazo. La aparté con un empujón, no por violencia, sino por el asco físico que sentía al tocar su piel. Me dolía el alma, me dolía saber que cada te amo de los últimos meses había sido una puñalada por la espalda. Ya no hay nosotros. Ya no hay casa. Hay un profesor tonto y una mujer que vendió su dignidad por un poco de adrenalina en un hotel, le dije, mi voz quebrándose de nuevo. Llévate tus cosas. Si queda algo aquí después de mediodía, lo voy a quemar en el jardín. Vete. Ella recogió las maletas, sollozando, y caminó hacia la puerta. Se detuvo un momento, mirándome con una tristeza que ya no me conmovía. Lo siento tanto, Mateo, de verdad te quería. Si esto es querer, le respondí, mientras las lágrimas volvían a nublar mi vista, entonces prefiero que me odien por el resto de mi eternidad. Cuando la puerta se cerró, me quedé en medio de la sala vacía. El silencio era insoportable. Caí de rodillas y grité hasta que me quedé sin aire, golpeando el suelo con mis manos heridas, dándome cuenta de que la mujer que amaba nunca había existido, y que el hombre que yo era acababa de morir con ella. Los 3 días siguientes a la salida de Elena fueron un borrón de botellas de whisky baratas y persianas cerradas. No fui a trabajar, no respondí las llamadas de mis padres ni de mis amigos. Pasaba las horas sentado en el suelo del salón, mirando el lugar donde solían estar sus maletas, respirando el aire estancado de una casa que ahora se sentía como una tumba. El llanto se había secado, dejando en su lugar una costra de amargura. Me sentía patético. Me miraba las manos, los nudillos ya negros y amarillentos por los golpes, y me odiaba por seguir extrañando el olor de su pelo mientras odiaba cada fibra de su ser. A veces, en el delirio del alcohol, pensaba que ella abriría la puerta, me pediría perdón y todo volvería a ser como antes. Pero luego recordaba el video, recordaba su risa ronca, y volvía a beber hasta perder el conocimiento. El jueves por la tarde, alguien golpeó la puerta con insistencia. No era Elena, era su mejor amiga, Carla, que parecía haber estado llorando. Mateo, ábreme. Sé que estás ahí, gritó desde el otro lado. Elena es una estúpida, pero tienes que saber algo. Abrí la puerta, tambaleándome, oliendo a alcohol y a encierro. Carla retrocedió un paso al ver mi estado. Mi barba de 3 días, la camiseta manchada y la mirada perdida le dijeron todo lo que necesitaba saber. ¿Qué quieres, Carla? ¿Vienes a decirme lo mucho que lo siente? Dije, mi voz rasposa y cargada de veneno. No, vengo a decirte que ella se fue a vivir con él, con Marcos, dijo ella, entrando sin permiso. Pero Mateo, ese tipo es un depredador. He estado investigando en el hospital. Elena no es la única. Marcos tiene un historial de seducir enfermeras, usarlas y luego desecharlas cuando se aburre o cuando los maridos se enteran. Y hay algo más. Carla puso su teléfono sobre la mesa de la cocina. Era una página de un foro de denuncias médicas. Había fotos de Marcos, el médico brillante, pero los comentarios hablaban de una realidad distinta, negligencias tapadas, adicción a sustancias en horario laboral y un historial de denuncias por acoso que nunca llegaron a puerto porque su padre es uno de los directivos del hospital. Ella dejó 10 años de matrimonio por un tipo que la trata como un trofeo de caza. Mateo, dijo Carla, con los ojos llenos de rabia. Elena cree que es especial, que él la ama.
pero él solo la usa para humillarte a ti, para demostrar que puede quitarle la mujer a un buen hombre. Ver la cara de Marcos en la pantalla del teléfono encendió algo en mí que el whisky no había podido apagar. No era solo celos, era una indignación moral que me quemaba las entrañas. Ese tipo no solo me había robado a mi esposa, se estaba burlando de la decencia humana. Él representaba todo lo que yo no era: arrogancia, poder sucio y una falta total de empatía. ¿Dónde están?, pregunté, mi voz volviéndose fría y peligrosamente clara. Mateo, no hagas una locura. Estás borracho y herido. Dime dónde están, grité, tirando la botella de whisky contra la pared. El cristal estalló, salpicando mis pies descalzos, pero no sentí el dolor. Carla, asustada, me dio la dirección de un apartamento de lujo en el centro, el lugar donde Marcos guardaba a sus conquistas temporales. Me duché con agua helada, tratando de sacar el alcohol de mis poros. Me vestí con cuidado, pero mis manos no dejaban de temblar. Fui al garaje y busqué un viejo bate de béisbol que guardaba desde la universidad. Lo sopesé en mi mano. Sentí el peso de mi humillación, el peso de mis noches en vela, el peso de cada mentira de Elena. Manejé hacia el centro con la vista nublada por las lágrimas y la rabia. Aparqué frente al edificio. Era un lugar de cristal y acero, frío y pretencioso, igual que él. Esperé en las sombras del estacionamiento subterráneo. Sabía que Elena saldría para su turno de tarde. 2 horas después, los vi. Salieron del ascensor riendo. Él tenía su mano en la cintura de ella, esa cintura que yo había abrazado durante 10 años. Elena se veía radiante, con un vestido nuevo que yo no le había comprado. Él le dijo algo al oído y ella soltó esa risa, esa maldita risa del video. Salí de entre las sombras. No grité, no corrí. Simplemente caminé hacia ellos con el bate colgando de mi mano. Mateo. Elena se detuvo, su rostro palideciendo hasta volverse de cera. ¿Qué haces aquí? Vete, por favor. Marcos dio un paso al frente, poniéndose frente a ella con una sonrisa de superioridad que me hizo querer arrancarle los dientes. Así que tú eres el tonto predecible, dijo Marcos, cruzándose de brazos. Escucha, profesor de literatura, vuelve a tus libros. Elena ya eligió. No hagas que llame a seguridad para que te saquen como a un perro. ¿Te das con mi amor, Elena?, pregunté, ignorándolo a él, mirándola directamente a ella con los ojos llenos de lágrimas y una furia que me desbordaba. ¿Esto es lo que querías? ¿Un tipo que te usa como un objeto mientras se droga en los baños del hospital? Cállate, gritó Elena. Él me hace sentir viva. Tú solo me hacías sentir segura, y la seguridad es una cárcel. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. El buen Mateo murió en ese estacionamiento. Levanté el bate y, antes de que Marcos pudiera reaccionar, lo estampé contra el parabrisas de su flamante coche deportivo. El sonido del cristal estallando fue el primer alivio que sentí en días. ¿Estás loco?, gritó Marcos, intentando abalanzarse sobre mí. No retrocedí. Le puse la punta del bate en el pecho, empujándolo con una fuerza que me sorprendió. Pégame, le reté, mi voz temblando de odio. Vamos, pégame delante de ella. Demuéstrale lo hombre que eres. Porque yo no tengo nada que perder, Marcos. Tú me lo quitaste todo, y ahora yo voy a quitarte la máscara. Elena gritaba, tapándose los oídos. La escena era un caos de alarmas de coches y sollozos, pero yo no podía parar. Estaba hundido en una ira que no conocía límites, una ira que me pedía sangre por cada segundo de dolor que me habían causado. El eco del parabrisas estallando todavía vibraba en el aire cargado de gasolina del estacionamiento. Marcos, el hombre que hace un momento se erguía con la arrogancia de un dios, retrocedió, con los ojos desorbitados por la sorpresa. No esperaba que el profesor tonto tuviera el valor de romper algo más que un poema. Estás acabado, profesor de mierda, bramó Marcos, sacando su teléfono mientras su mano derecha buscaba desesperadamente una forma de recuperar su dignidad. Voy a hacer que te pudras en la cárcel. Elena estaba encogida contra una columna de concreto, llorando a gritos, tapándose la boca con las manos. Verla así, tan pequeña y patética, ya no me producía lástima, me producía una náusea insoportable. Ella era la mujer que yo habría defendido con mi vida, y ahora era solo una espectadora en el espectáculo de mi propia destrucción. Llama a quien quieras, le grité a Marcos, dando un paso hacia él, con el bate aún apretado en mis manos sangrantes. Diles que el esposo de la mujer que te estás tirando en horario laboral está aquí. Diles que tengo los testimonios de las otras 3 enfermeras a las que les hiciste lo mismo. Diles que sé lo de tus anestésicos personales. Marcos se detuvo en seco. Su dedo quedó suspendido sobre la pantalla del móvil. La mención de las sustancias fue como un tranquilizante. El sudor empezó a correr por sus sienes. No sabes de lo que hablas, susurró, pero su voz ya no tenía el mismo peso. Sé más de lo que crees, dije, sintiendo el sabor amargo de la bilis en mi garganta. El llanto amenazaba con volver, pero lo empujé hacia abajo, convirtiéndolo en veneno.
No vine aquí a pegarte, Marcos. Vine a verte a los ojos y decirte que voy a dedicar cada segundo de mi miserable vida a asegurarme de que nunca vuelvas a tocar a un paciente. En ese momento, 2 guardias de seguridad aparecieron corriendo. Me redujeron con facilidad, yo no puse resistencia. Me tiraron al suelo, con el pecho contra el cemento frío, mientras me arrebataban el bate. Elena se acercó a Marcos, tratando de consolarlo, pero él la apartó con un empujón brusco, casi violento. «Quítate de encima», le gritó Marcos a Elena. «Mire el lío en el que me has metido por tu culpa. Te dije que tu marido era un lastre». Elena se quedó paralizada, mirando al hombre por el que había destruido 10 años de amor. En ese momento, en el suelo, con el sabor del hierro y el polvo en mi boca, me eché a reír. Una risa histérica, rota, que resonó en todo el estacionamiento. «Ahí lo tienes, Elena», dije, entre risas y sollozos. «Ese es tu puerto seguro. Ese es el hombre que te hace sentir viva. Disfrútalo mientras dure, porque su carrera se acaba hoy». Pasé la noche en una celda de detención. Fue la noche más larga de mi vida. El frío del calabozo no era nada comparado con el vacío en mi pecho. Lloré hasta que no quedaron lágrimas, golpeando mi cabeza contra la pared de ladrillos, odiándome por haber perdido el control, pero sintiendo una extraña paz al saber que la máscara de ambos había caído. Al día siguiente, Carla me pagó la fianza. Me esperaba fuera de la comisaría con un café y una mirada de profunda preocupación. «Mateo, estás en todos los chats del hospital», dijo ella, entregándome el teléfono. Alguien grabó la pelea con su móvil. Se ve a Marcos empujando a Elena y se te oye gritar lo de las sustancias. La administración del hospital ha iniciado una investigación interna de emergencia. «No es suficiente», dije, bebiendo el café con las manos temblorosas. «Necesito las pruebas reales». «Carla, tú sabes dónde guarda sus suministros. Dijiste que lo habías visto». «Mateo, si te pillan entrando allí, irás a prisión de verdad. Ya tienes una denuncia por vandalismo». «Ya no tengo nada, Carla. No tengo esposa, no tengo casa, pronto no tendré trabajo porque el consejo escolar me va a suspender. No tengo miedo». Pasé las siguientes 48 horas trabajando como un hombre poseído. No volví a beber. Usé mi dolor como combustible para la lucidez. Contacté a una de las enfermeras que Marcos había acosado meses atrás, una chica que había renunciado por miedo. Al principio se negó a hablar, pero cuando le conté mi historia, cuando lloré con ella por teléfono contándole cómo Elena se había reído de mí, amor, ella se quebró. Me entregó capturas de pantalla de mensajes de Marcos donde él le ofrecía medicamentos controlados a cambio de favores sexuales. Era la prueba definitiva, la pistola humeante. Mientras tanto, Elena no dejaba de llamarme. Dejó 20 mensajes de voz. En el primero me pedía perdón. En el quinto me gritaba que era un monstruo. En el último, a las 3 de la mañana, solo se oían sus sollozos. «Mateo, tenías razón. Tenías razón sobre él. Me echó del apartamento. No tengo a dónde ir». Escuché el mensaje sentado en mi sala vacía, con una botella de agua en la mano. La satisfacción que esperaba sentir no llegó. Solo sentí una tristeza infinita. Habíamos construido una vida durante una década, y ella la había quemado en un fin de semana por un hombre que ni siquiera sabía su apellido de soltera. Fui al hospital el lunes por la mañana. No llevaba un bate, llevaba una carpeta de cuero. Me reuní con el comité de ética. Les entregué todo, los mensajes de la enfermera, el video de la pelea, y el testimonio escrito de lo que yo mismo había visto en sus archivos de la nube. Cuando salí de la oficina del director, vi a Marcos en el pasillo. Estaba siendo escoltado por seguridad hacia la salida. Su rostro estaba desencajado. Al verme, intentó abalanzarse sobre mí, pero los guardias lo detuvieron. «Te voy a matar, García. Te voy a destruir», gritaba, fuera de sí. Me detuve frente a él. Estaba a solo unos centímetros de su cara. Podía ver el pánico en sus pupilas. «Ya estoy destruido, Marcos», le dije, mi voz siendo un susurro gélido que lo hizo callar. «Pero yo me voy a levantar. Tú, en cambio, vas a ser recordado como el hombre que perdió su carrera por no poder mantener sus manos quietas». Caminé hacia la salida. En la recepción, vi a Elena. Estaba sentada en un banco, con sus maletas al lado, esperando que alguien, quien fuera, la mirara con un poco de la piedad que yo solía darle. Me vio y se levantó, intentando decir algo. Me detuve, la miré a los ojos, esos ojos que solía besar cada mañana, y por primera vez en 10 años, no sentí nada, ni rabia, ni amor, solo un vacío inmenso y limpio. El silencio que siguió a la caída de Marcos fue ensordecedor. El hospital lo suspendió indefinidamente mientras la fiscalía abría un caso por tráfico de sustancias controladas. Elena, por su parte, fue despedida por conducta poco ética y complicidad técnica al ocultar lo que sabía. En menos de una semana, el Mundo Vibrante
que ella había buscado se convirtió en un desierto de juicios y vergüenza pública. Yo volví a nuestra casa, o lo que quedaba de ella. El consejo escolar me dio una excedencia forzosa debido al incidente del estacionamiento. Tenía demasiado tiempo para pensar, y eso era lo más peligroso. Me sentaba en el porche, con las manos vendadas, mirando cómo las hojas del otoño caían sobre el jardín que Elena y yo habíamos plantado juntos. Una tarde, ella apareció. No traía el uniforme de enfermera ni el vestido de fiesta. Llevaba una sudadera vieja y el pelo desaliñado. Se detuvo al pie de la escalera, con las manos en los bolsillos, temblando por el frío o por el miedo, no lo sé. No tengo dinero para un abogado, Mateo, dijo, con la voz quebrada. Marcos me bloqueó de todas partes. Sus abogados dicen que si hablo, me hundirán con él. No tengo dónde vivir. Mis padres no me hablan. La miré desde mi silla. El corazón, que antes habría saltado para rescatarla, se quedó inmóvil en mi pecho, como una piedra pesada. ¿Qué quieres de mí, Elena? Pregunté. Mi voz era plana, despojada de la ira volcánica de los días anteriores. Solo, un poco de tiempo. Déjame quedarme en la habitación de invitados unas semanas hasta que encuentre algo. Por los 10 años, Mateo, por favor, prometo que no me verás. Me levanté y caminé hacia ella. Me detuve a un escalón de distancia, obligándola a mirarme. Vi sus ojeras, vi su desesperación, y vi, sobre todo, que seguía sin entender nada. Esos 10 años murieron en el momento en que te reíste de mi amor, le dije, y sentí una lágrima solitaria correr por mi mejilla, pero no la limpié. Me pediste que dejara de ser tan bueno, porque te daba asco. Bueno, te escuché. El hombre que te habría dejado entrar y te habría dado su cama ya no vive aquí, lo mataste tú. Mateo, por favor, no soy una mala persona, solo me equivoqué. No te equivocaste, Elena. Elegiste cada mentira, cada video, cada burla. Ahora tienes que elegir cómo sobrevivir sin el hombre al que despreciaste. No puedes quedarte. Si entras en esta casa, siento que el aire se acaba. Vete. Ella lloró. Lloró con hippos, suplicando, aferrándose a mis rodillas en un gesto patético que me hizo sentir una lástima profunda, pero una lástima ajena, como la que se siente por un extraño que sufre en la calle. La aparté con suavidad y cerré la puerta. El sonido de la cerradura fue el punto final de mi matrimonio. 6 meses después, vendí la casa. No podía seguir viviendo en un museo de traiciones. Con el dinero, me mudé a una ciudad pequeña cerca de la costa y empecé a dar clases en un instituto local. Mis manos han sanado, aunque las cicatrices en los nudillos son recordatorios permanentes de la noche en que me rompí. A veces me llega información. Marcos evitó la cárcel gracias a las influencias de su padre, pero perdió su licencia médica de forma permanente y ahora trabaja en la administración de una farmacéutica de segunda. Elena trabaja en una clínica privada de estética, lejos de los hospitales grandes. Dicen que está sola. Dicen que a veces pregunta por mí. Yo he dejado de preguntar por ella. Ya no soy el buen Mateo, que cree que el amor lo perdona todo. Pero tampoco soy el monstruo de ira que destrozó un coche con un bate. Soy algo intermedio. Alguien que sabe que el amor no es debilidad, pero que debe ser protegida con muros de acero. Una noche, en un bar de mi nueva ciudad, conocí a una mujer. No le hablé de mis 10 años, ni de los videos, ni de la traición. Hablamos de libros, de la brisa del mar y de lo difícil que es empezar de cero a los 30. Cuando ella me sonrió y me dijo que parecía un hombre muy amable, sentí un escalofrío, pero luego respiré hondo. Soy amable, le respondí, mirándola a los ojos, pero ya no soy predecible. Salí del bar bajo la luna clara. El dolor todavía está ahí, en un rincón oscuro de mi memoria, pero ya no dirige mi vida. He aprendido que cuando alguien quema tu mundo, no tienes que quedarte a morir entre las cenizas. Puedes tomar una brasa, caminar hacia la oscuridad y encender una nueva hoguera, una que solo tú sepas cómo apagar. La amor me salvó, después de todo. No la amor que le di a ella, sino la que finalmente aprendí a darme a mí mismo.